Existen muchos misterios asombrosos y uno de ellos tiene que ver con personas que estuvieron en coma, personas como usted y como yo, que tuvieron una enfermedad muy agresiva o un terrible accidente, algo que los dejó fuera de este mundo y en los hospitales los tratan y en los hospitales les colocan líquidos que los mantienen sin conciencia. Y esas personas que no deberían tener recuerdos empiezan a decir que estuvieron en otro lugar, incluso que hablaron con seres, a veces de luz, a veces seres de otros mundos. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar testimonios de personas que aseguran que vivieron experiencias extracorpóreas paranormales mientras estaban en coma. Así que prepárense, porque esto va a estar absolutamente increíble. Abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El estado de coma es una situación prolongada de pérdida del conocimiento. Las causas pueden ser muchas, como un traumatismo en la cabeza, un golpe, un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral o una intoxicación. El estado de coma puede presentarse hasta por una enfermedad pequeña o una infección que nadie conoce, una bacteria que llega al cerebro. También en el mundo de los médicos, de la medicina, a muchas personas se les induce un estado de coma para que no sufran y para que se puedan recuperar, para que sus funciones se puedan restaurar. Ese estado de coma profundo muchas veces se logra con muchos medicamentos. Algunas personas han estado en ese estado y han vuelto, muy pocos vuelven. Y hay un hombre que se llama José Manuel Ramos Montalvo. Él estuvo, o él afirma haber estado en estado de coma durante 80 días. Y mientras estuvo allí, afirma haber visto otro mundo, cosas increíbles. Y vamos a escucharlo gracias a una entrevista increíble que le hizo Cristian Argüello Gómez. Él tiene un canal de Cristian Argüello. Lo pueden buscar así, Cristian Argüello Gómez. Se lo recomiendo. Aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan ahí ver la entrevista completa. Pero estos son los audios de Cruz Escribiente. Y pues tenemos este extracto que les va a parecer increíble. Más adelante van a escuchar otras historias asombrosas. Pero empecemos con esta que trajo Cristian Argüello en una entrevista al señor José Manuel Ramos Montalvo. Pues se dijeron que yo tirado en la calle, me encontraron, me trajeron aquí a la casa, pero ellos no comprendían más o menos la gravedad de la golpiza que me habían dado. Ellos pensaban, mis hermanos, ellos pensaban que yo estaba pues como desmayado o nada más estaba inconsciente, ¿no? Pero esta persona que me encontró, que es mi excuñado, cuando iban a la casa, cuando vieron que me llevaban en el coche, que yo iba lleno de sangre, claro, ensangrentado toda la ropa y todo como yo estaba, y que no estaba yo despierto, pues que me toman aquí, me llevan a su automóvil, me llevan al hospital más cercano aquí de donde nosotros vivimos. Y bueno, pues los médicos que encontraron, de hecho, veían que por la gravedad, ellos ya no me querían recibir porque decían, pues vete a otro hospital donde hay personas de atropellados o de ese tipo, como indigentes que le tienen accidentes en la calle, ¿no? Pero cuando ya vieron que la gravedad de que yo tenía, que yo ya estaba convulsionando y estaba expulsando por la boca y por la nariz pues líquidos, ¿no? Claro. Entonces ya me estaba empezando a ponerme yo con una rigidez tremenda, ¿no? Entonces ya dijo, no, pues de inmediato, entonces me intubaron, me hicieron, me intubaron, ahora sí que me raparon, llamaron a un cirujano, y el cirujano pues me cortó todo el cráneo, porque pues él dice que pues yo tenía muchos coágulos, pero el problema es que no empezó ya a sangrar tanto por la cabeza, sino que tenía como muchos derrames internos. Entonces, pues podría causarme más daños claro, de por sí, de que ya llegué, ¿no? Entonces la cirugía al parecer duró como 7-8 horas hasta al amanecer del siguiente día. Pues ya salía el médico, mi familia, mi ex esposa,
informaron, ¿sabes qué? Pues ahorita la cirugía, ahorita lo que ya lo retiramos, pues fue un éxito, pero francamente tiene una gravedad, pues es muy grave lo del daño que él tiene, ¿no? O sea, pues a lo mejor para mañana no va a despertar algo así, porque pues es el traumatismo que me provocaron estas personas fue grave, ¿no? Claro. Pero bueno, así conforme que había empezando a pasar el tiempo, los días y todo eso, me mandaron a otro hospital más especializado, un hospital de neurocirugía. Nada más estuve allí 2 días en ese hospital. Me mandaron al otro hospital y me mandan a terapia intensiva, muy aislado del lugar y todo eso, porque yo tenía mucha infección, yo tenía mucha fiebre. Dicen que me mantenían sobre cama de hielo, y pues dicen los médicos que me hicieron una tomografías, estudios de la cabeza, y descubren que yo estaba en estado de coma. Entonces, bueno, los médicos dicen, bueno, pues cada día que José Manuel se mantenga en estado de coma, mueren las neuronas. Dice, una persona, dice el médico, una persona que está en estado de coma 10 días, difícilmente va a volver a reaccionar. Yo estuve 80 días en estado de coma. Wow. Yo entré ese 6 de agosto, como lo repito. Y pues bueno, pues mucha gente pues me pregunta, ¿qué se siente estar en estado de coma, no? Y porque incluso los médicos dicen, bueno, los estudios que nosotros hacemos desde la universidad, eso, pues nosotros tenemos alguna teoría, ¿no? Pero pues tú lo viviste en el coma, ¿no? Y sobre todo que dicen que por la zona de que yo tuve el golpe, el traumatismo, que dañó el neocorteza de mi cerebro, ellos dicen que es imposible científicamente hablando de que yo tuviera recuerdos de que cuando yo estuve en coma. Y sin embargo yo lo recuerdo, incluso después de tantos años, yo lo recuerdo nítidamente de lo que sucedió en ese año, cuando sucedió. Entonces, cuando a mí me preguntan qué significa o qué se siente estar en estado de coma. Bueno, el estado de coma es como por ejemplo una persona cuando te vas a dormir por la noche, cuando vas a dormir, tú tienes como 4 o 5 sueños cortitos. Tienes un sueño de, no lo sé, 10 minutos, 15 minutos, cambias, tienes otro sueño, otros 10 minutos, 20 minutos, y cambias a otro sueño. El estado de coma, mis sueños duraban 10 días, 12 días, cambiaba yo otro sueño, entraba en otro sueño. El tiempo que yo estuve en estado de coma, yo tuve como 6 o 7 sueños, y entre los más especiales, por decirlo, más importantes que compartir con ustedes, es que cuando la primera vez, que yo me imagino que cuando dijeron los médicos que francamente que se empezaron a empiezan a despedirse de José Manuel, porque la verdad, a lo mejor cuando vengan mañana ya no va a estar vivo. La verdad, tiene una gravedad tremenda. Entonces, yo recuerdo que en el primer sueño que yo tuve en ese coma, es que yo estaba caminando, que yo miraba hacia lo lejos como una escalinata. No sé cómo se dice en su país, pero aquí en México como una escalera, una escalinata. Que yo lo miraba así de lejos, pero no una escalinatas como, no eran sólidos, o sea, no era de algún material físico, okay, sino como si fuesen nubes o como neblina. Entonces, yo miraba hacia las escaleras, yo caminaba hacia arriba, y a lo lejos yo miraba
una luz que me deslumbraba, o sea, pero era un blanco, blanco inmaculado, o sea, era de tal pureza que no es un blanco que no el que conocemos como el que conocimos aquí en la tercera dimensión, como que el que vivimos en la Tierra, es totalmente diferente. Ese es un blanco inmaculado, o sea, que te deslumbra, o sea, que no siquiera no puedes mirar así de frente hacia los ojos. Y me jalaba y me llamaba, y yo caminaba, yo sí caminaba, yo veía como un túnel, y yo caminaba, y yo me acercaba, y yo me acercaba, y yo me acercaba hacia esa luz porque me atraía mucho, me atraía demasiado. Entonces yo caminaba hacia él, pero no sé qué tanto tiempo estuve yo caminando hacia esa luz, pero se sentía demasiada paz, se sentía mucho amor, que me atraía tanto que yo dije, quiero ir hacia allá, quiero ir ahí, pero sin embargo, de repente algo me jala hacia atrás, como si fuera un resorte, me jala hacia atrás, Sí. me jala y me regreso, pero algo fue involuntario, o sea, no era algo que yo dije, me quiero regresar, porque yo de hecho yo sí quería ir hacia donde iba, sin embargo algo me jaló hacia atrás, o sea, entonces cuando me jaló hacia atrás, el siguiente segundo sueño, como por decir, me encontraba yo como si fuera una casa de reposo, como si fuera un hospital o como si fuera pues sí, una casa de reposo donde están las personas mayores, ¿no? Los adultos, eh, como un asilo, pero todos los edificios de ese lugar eran blancos, pero no era así, la luz no era tan así, no se sabía yo si era de día o de noche, porque todo el tiempo que yo miraba era como un color, como un ámbar, como si fuera como un color, como si fuera mostaza. Y entonces, yo cuando yo estaba en ese lugar de reposo, como cuando estaban todas esas personas, pero me di cuenta que eran puros difuntos, eran difuntos porque era... Eso es lo que cuenta José Manuel Ramos Montalvo. Eso es lo que él dice, que estuvo allí en coma y que vio entonces ese otro mundo, esa otra realidad, que vio difuntos, que vio muchas otras cosas más. Más adelante vamos a seguir escuchando el testimonio. Por ahora, si lo quieren ver completo, van al canal de Cristian Argüello Gómez. Dice, vi la vida después de la muerte o tuve un encuentro cercano con la muerte 80 días después en coma. Lo encuentran ahí en el canal de Cristian Argüello. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos siempre y por eso les quiero decir que tenemos un nuevo libro. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo consiguen en cualquier librería de Colombia o de México o por Amazon. Ese es nuestro libro. Pero bueno, aquí continuamos. Este caso es increíble y viene lo mejor aquí en los audios de Cruz Escribiente. Increíble, como les decía, todo lo que le contó José Manuel Ramos Montalvo al señor Cristian Argüello Gómez. Y así mismo se llama su canal. El canal se llama Cristian Argüello Gómez. Son historias asombrosas de personas que estuvieron en coma, sin conciencia, y que regresaron. Como dijo José Manuel, muy pocas personas vuelven del coma. Son muy pocas las personas, no sé si ustedes sabían, pero cuando una persona dura más de 4, 5, 6 días en coma, los médicos dicen ya no hay mucho que hacer. Sin embargo, él volvió y su historia es asombrosa. Y la seguimos escuchando aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y más adelante viene una aún más increíble. Yo me di cuenta que no eran gente gente viva. Entonces, adentro de ese lugar, en ese casa de reposo, había como un patio, que había bancas, y había gentes que estaban sentados ahí como leyendo un libro o un periódico, un diario, yo no lo sé. Y había unas bancas y algunas personas, y entonces yo me acerqué
Y a las primeras personas que yo encontré así de frente fue a mi abuelo paterno, ya hace más de 20 años de difunto, él y mi abuela igual. Mi abuelo estaba de pie y mi abuela, todos ellos estaban vestidos de blanco. Incluso a pesar de que eran varones, pero ellas estaban como de batas, como si fueran vestidos, o sea, como si fueran griegos, todas las personas, incluso los varones. Entonces yo cuando vi a mi abuelo, estaba de pie y al lado en una silla estaba mi abuela paterna también ya difunta, y mi abuela nunca habló, no pronunció ninguna palabra, pero mi abuelo sí. Pero sin embargo, cuando yo digo que habló, pero no son palabras como estamos ahorita interactuando con usted o con toda la gente que están escuchando, sino ellos se comunican como telepáticamente, como que te quieren transmitir una información y yo les contesto de la misma forma, o sea, no con palabra hablada. Entonces me dice mi abuelo, me dice mijito, Manecho, porque como me llamo Manuel, mi abuelo de cariño, desde que yo me acuerdo, desde que yo era niño, me decía Manecho, me decía mijito, Manecho. Dice, ya quédate aquí con nosotros. Me dijo, mira mijito, dice, aquí está muy bonito, aquí no hay dolor, aquí no hay calor, no hay frío, no hay hambre, no hay sufrimiento, aquí hay puro paz, aquí hay puro amor. Dice, quédate aquí con nosotros, mijito. Manello, quédate aquí con nosotros. Entonces yo comprendí lo que me quiso decir mi abuelo. Y como que de repente que de pronto pues me vino la conciencia de que yo estaba yo recién casado. Entonces yo le dije, no, abuelo. Le dije, yo soy demasiado joven y acabo de acabar la carrera, me acabo de casar. Mi mamá va a sufrir muchísimo, mi familia van a sufrir mucho. Yo le dije, déjame regresar. Yo creo que ahorita todavía no es mi momento. Cuando sea mi momento voy a ir con ustedes, pero ahora no, déjame regresar. Después de tanto tiempo, pues desde 2001 hasta ahora, yo comprendo que ahora que los difuntos y las personas que están en otro, que es otra dimensión, que es en la misma que donde son los sueños y donde son los difuntos, yo comprendo que están como por decir que ellos están en la quinta dimensión. En esa dimensión no hay sentimientos o emociones negativas como para decir que tengo celos o que tengo rabia o tengo enojo. Ellos no lo tienen, pero sin embargo yo como que yo interpreté o como me di cuenta que como no me quise ir con ellos, me di cuenta que mi abuelo se molestó porque él quería que me quedara con ellos. Y entonces cuando yo le dije que no, mi abuelo como que se enfadó y mi abuela empezó a llorar. O sea, no a gritos, no, sino que nada más me di cuenta que estaba derramando lágrimas y se quedó así agachada porque no me quise quedarme con ellos. Ese fue por decir, el segundo sueño, ¿no? En una tercera episodio, por decir, no sé si la palabra será correcto o la expresión que yo estoy utilizando, no sé si es lo correcto o que pueden comprender. Después, yo, déjame decirles que cuando yo estuve en estado de coma, yo entré en un estado de coma el 6 de agosto de 2001. Yo estuve 80 días, yo salí del coma casi a finales de octubre. De repente, que yo veo hacia lo lejos, veo un ambiente, pero yo veo en un ambiente como no es sólido, como lo que miramos así, como que te puedes algo puedes tocar que es sólido, no, sino que es un ambiente como es gelatinoso. No sé si, como si estuviera uno adentro, nadando adentro de una de pintura de óleo, se pueden imaginar que estás adentro de un óleo y que tú no estás moldeando en la pintura y que estás allí. Más o menos en la dimensión en la que yo me encontraba era algo parecido, que yo que estaba como en un ambiente gelatinoso de color ámbar, como repito, como ni es ni de día ni es de noche o es como el amanecer, no lo sé,
porque no es, como lo vuelvo a repetir, no es colores que no hay de aquí, todavía. Nosotros no comprendemos. De repente yo veo un callejón hacia lo lejos, veo un callejón y yo camino en ese lugar gelatinoso de color ámbar, como si fuera un óleo color mostaza. Veo un callejón y yo camino y veo hacia lo lejos y veo unos edificios muy grandes, muy altos. Y de pronto veo que a la mitad de los edificios de los dos había demasiado fuego, fuego. Y sentía que toda la gente, había caos, gritos, desesperación y todo eso. Entro, entonces resulta que me doy cuenta que estaba yo en Nueva York. Estuve allí, físicamente no. Usted comprende de lo que estoy diciendo, pero estaba yo espiritualmente, estaba yo allí en Nueva York, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas de Nueva York. Cuando yo estuve en estado de coma, yo me transporté y estuve yo allí. ¿Por qué? Después, porque descubrí que mi misión en ese momento, ellos se comunican como por tubos, como si hubiera tubos. O sea, tú te metes y subes como si fueras un elevador, un ascensor, y tú puedes estar de un lado a otro, en un país, algo así, no sé. Y yo veo que había un ataque terrorista de las Torres Gemelas y que había fuego y que mucha gente. Entonces yo entré a ese tubo y yo subía en el piso donde fue el ataque y que miraba a la gente que se aventaba por las ventanas porque tenían mucho miedo y se aventaban cuando veían el fuego, porque cuando vieron que los aviones se chocaron contra las torres, y cuando ellos vieron que se con el caso, pues la gente miedo por morir, que más, ¿sí? Mucha gente se aventaba desde el piso donde estaban. Entonces yo cuando miré eso, yo subí por el tubo, como que repito, y yo empecé a bajar a la gente que yo pude, como por salvar. Los bajaba, los ponía en el piso, volvía a subir, bajaba, los subía en mi hombro, en mi regazo, los cargaba, los tapaba con manta para que no se quemaran, los bajaba, los ponía en el piso y así. Y a la gente que yo podía salvar, pues los salvé. Y a la gente que no, los ayudaba yo a hacer su transición, como para decir, no te preocupes, este es tu momento, ve en paz, no te preocupes, es tu momento. Ayudar para que haga su transición, de una forma fluida, sin dolor, sin sufrimiento. Una historia asombrosa la de José Manuel Ramos Montalvo, alguien que dice que se vio y que vio otros espíritus y que los ayudaba. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Es alucinación mientras estás allí soñando profundamente? ¿O realmente hay algo allí en lo que ven las personas que han estado en coma? No lo sé. La historia completa la pueden buscar en el canal de Cristian Argüello Gómez. Ahí pueden ver toda la historia de José Manuel Ramos Montalvo, quien también se presentó o dio una entrevista a Pepe y Chema, otro gran canal que hay por allí. Pero bueno, seguimos aquí en los audios de Cruz Escribiente hablando de personas que estuvieron en coma. El siguiente caso es aún más asombroso. Despertar de coma es casi clínicamente imposible. Muy pocas personas vuelven realmente, como José Manuel. Hay casos realmente asombrosos. Uno de ellos sucedió en Emiratos Árabes Unidos hace ya 6 años, en el año 2019, cuando una mujer que cuando joven tuvo un accidente y estuvo en coma durante nada más y nada menos 27 años despertó. Imagínese usted estar 27 años, es que es algo realmente asombroso. 27 años usted allí acostado en una cama sin conciencia. De repente abre los ojos. ¿Qué creen que dijo? Lo que van a escuchar es la noticia que hizo Red Más Noticias. Yo trabajé mucho tiempo en esa cadena. Ahí tenía un programa que se llamaba Más Allá. Y lo que les quiero contar es que Más Allá va a volver. Sí, pero en podcast y con su propio canal de YouTube. Estoy seguro que nos va a ir muy bien, gracias a ustedes. Dentro de poco saldrá
el podcast de Más Allá con Esteban Cruz. Vamos a regresar. Por ahora, escuchemos. Red Más publicó esta noticia en el año 2019, concretamente el 24 de abril. Y es realmente asombroso. Una mujer que despertó de coma después de 27 años. Y escuchen lo que dijo. Primero escuchemos a la presentadora. Aquí normalmente les traigo noticias de Telemundo. Esta vez les tengo un audio. Por eso esto se llama Los Audios de Cruz Escribiente de Red Más Televisión. Una mujer en Emiratos Árabes despertó después de 27 años en coma y la primera palabra que pronunció fue el nombre de su hijo. Ahora este joven hace un llamado a las personas que están en la misma situación que él atravesó por casi 3 décadas a no perder la esperanza. Esta es la historia. Era el año 1991. La mujer tenía 32 años y salió a recoger al colegio a su pequeño hijo Omar, de 4 años. Madre e hijo terminaron en un accidente de tránsito al estrellarse contra un bus escolar. Omar salió ileso. En el momento del accidente, la reacción de Munira, su madre, fue proteger a su hijo de 4 años envolviéndolo con su cuerpo. El niño resultó ileso, pero su madre estuvo en coma durante 27 años de esperanza y desesperanza. Pero Omar estuvo siempre al lado pendiente de su madre y hoy, que hubiera regresado a la vida, lo describe como un milagro. Además, que la primera palabra que pronunció una vez abrió los ojos fue el nombre de su hijo, que ya no era el pequeño de 4 años a quien le salvó la vida. Omar ya tiene 32 años. El día de la tragedia, la mujer fue llevada al hospital en la frontera con Omán y trasladada a Londres, donde se declaró que estaba en estado vegetativo y que no respondía a estímulos, pero que sí podía sentir dolor. La llevaron de regreso a Emiratos Árabes, donde estuvo en diferentes clínicas, según los requerimientos del seguro médico. Pasaron los años y seguía ahí, alimentada a través de tubos que la mantenían viva. En el proceso recibió tratamiento de fisioterapia para que sus músculos no se debilitaran por falta de movimiento y en el año 2017 ocurrió algo inesperado. La Corte del Príncipe Heredero, un organismo gubernamental en Abu Dhabi, ofreció una subvención para que la familia pudiera ser llevada a Alemania y recibir tratamiento. Tuvo una serie de cirugías para estimular los músculos de los brazos y las piernas y así transcurriría su vida, día a día, año a año. Un día hubo una discusión en su habitación, ahí estaba su hijo y al sentirlo, la mujer parecía haber intentado moverse. Su hijo explica que al oír gritos, la madre pensó que Omar estaba en riesgo, lo que le habría causado conmoción. Hacía sonidos extraños, por lo que el hijo llamó a los médicos, pero aseguraron que era algo normal. Nunca dejó a su madre por 27 años, estuvo a su lado y 3 días después del incidente en la habitación, explica que gritaban su nombre. Lo considera un milagro. Después de 27 años, su madre despertó y lo primero que dijo fue su nombre. Desde ese momento la mujer empezó a responder a estímulos, ahora siente dolor e incluso puede sostener algunas conversaciones. Regresaron a Abu Dhabi, donde está en fisioterapia y rehabilitación para poder mejorar su postura al sentarse. La clínica asegura que la mujer puede comunicarse de una manera razonable, especialmente en situaciones familiares. Omar, después de haber presenciado el milagro que esperó durante 27 años, asegura que siempre supo que algún día despertaría a su madre y quiso compartir esta historia para que la gente no pierda la esperanza. Una historia sorprendente. Por un lado, escuchamos la primera de alguien que asegura haber estado en el más allá. Y en esta que estamos escuchando aquí, es diferente. En esta escuchamos a alguien que es un caso 100% certificado, una mujer árabe que allá en Emiratos Árabes sufre una conmoción, un accidente. Imagínense, se va manejando su automóvil y se estampa de frente a un bus, un bus grande, un bus escolar. Es llevada, porque tiene mucho dinero, hasta Londres. Dicen que está en estado vegetativo y quiero contarles algo. Hoy en día esa mujer pues no tiene las facultades, no se puede mover como usted y como yo, o no se puede mover hacia adelante o hacia atrás. Ella simplemente está ahí recuperándose en una cama, pero abrió los ojos. Y es uno de los casos más sorprendentes de la historia, de una persona que ha salido de coma. Aunque no es el único. Y uno de los casos más asombrosos registrados tiene que ver con un joven de Australia que vivió una experiencia similar, estuvo en coma, pero esta vez pasó algo distinto. Escuchen muy bien, porque a mí este caso me parece aún más extraño, porque este joven dice que después de recuperarse volvió hablando chino mandarín. Y él no tenía ni idea de chino mandarín. Es más, dice que escuchaba
a diferentes personas alrededor suyo hablando chino y entendía todo. Escuchen ustedes esta historia y me dicen qué piensan. Disculpe, me siento adolorido. Estas fueron las primeras palabras de Ben al salir del coma. Justo después solicitó a la enfermera un papel donde escribió en mandarín las palabras: amo a mi mamá, amo a mi papá, me recuperaré. Según expertos, el fenómeno podría tener una explicación. Un neurocientífico del Instituto del Cerebro en Queensland, en Australia, aseguró que lo que pudo haber sucedido es que como consecuencia del accidente al joven se le activaron partes del cerebro que retuvieron lo que aprendió de mandarín durante el colegio, y las zonas que tenían información de su lengua materna, es decir, el inglés, resultaron severamente afectadas. Recordó lo que vio en el colegio, que fue muy poco. Él no sabía mandarín, simplemente estuvo unos pocos años estudiando y despertó hablando y comprendiendo mejor el mandarín. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Son historias sorprendentes las que les colocamos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, no se muevan porque a continuación voy a contarles historias más increíbles, historias de crecimiento, historias que los van a poner a pensar en su vida, en su realidad, en lo que somos todos nosotros. Así que aquí seguimos. Y bueno, llegamos al final de otro capítulo de los audios de Cruz Escribiente, hablando de personas que supuestamente han sufrido problemas de salud muy grandes, por los cuales han estado en estados de coma. Y ustedes escucharon esas historias asombrosas. Gente que dice que estuvo en otra dimensión, en otro lugar del espacio y del tiempo. Para muchos es el más allá, para otros otro plano de la conciencia. ¿Qué tal que existan esferas, planos, lugares en los cuales todavía las conciencias de las personas fallecidas siguen vivas, o por lo menos una parte de ellas? ¿Qué tal que existan esos lugares que algunos llaman cielos, otros los llaman infierno? Personas que estuvieron en coma y que volvieron para contarnos su historia. Y bueno, quería decirles a todos ustedes que tengo un nuevo libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y ahí cuento historias de un señor que estuvo en coma y que él dice estuvo en contacto con el espíritu de Pablo Escobar Gaviria. Ese libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería, se encuentra en cualquier librería del país. Si a ustedes les gusta mi trabajo, si les gustan estos programas, vayan ya mismo, búsquenlo por favor y cómprenlo. Pablo Escobar y los patrones de la brujería, lo encuentran en cualquier librería, repito. Y bueno, quería decirles también a todos ustedes que vamos a tener pronto un nuevo podcast. Vamos a tener un nuevo podcast que se llama Más Allá el Podcast. Más Allá el Podcast. Yo tuve un programa hace mucho tiempo de televisión que se llama Más Allá, y en ese programa presentaba casos paranormales. Y ahora vamos a hacer un nuevo podcast que se va a llamar Más Allá, un nuevo canal de YouTube. Dentro de poco lo van a poder buscar. Por ahora tenemos un canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Escuchen muy bien. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y hace poco, en ese canal, entrevistamos a una mujer que se llama Gloria Arroyave. Gloria Arroyave era una señora financista muy conocida que trabajaba en bancos y que tuvo una enfermedad terrible, muy parecido a los casos que escuchamos con anterioridad. Gloria sufrió un tumor en el cerebro, le hicieron una operación y ella dice que en algún momento, en algún instante, cuando estaba allí inconsciente, con terribles hemorragias, dice, vio algo muy extraño, vio seres luminosos, vio otra realidad, vio el más allá. Escuchen ustedes este avance de la increíble historia de Gloria Arroyave, de esta mujer que nos cuenta cosas realmente asombrosas. Y después, prepárense, porque les voy a narrar una historia de crecimiento que seguramente les va a encantar. Yo escuché cuando la práctico hizo pi y todo comenzó a brillar. En el momento que me entuban, yo salgo de mi cuerpo, llego a un espacio y siento una paz impresionante. Es una paz que mi alma no ha podido olvidar. Yo comencé a caminar por un espacio muy oscuro. Sin embargo, yo sentía mucha tranquilidad. Cuando yo me detengo, una luz muy grande, gigante,
se hace detrás de mí. Yo a veces tenía sueños de cosas que iban a pasar. Soñé que mi papá tenía un accidente en el bus. Me siento culpable porque no conté. Yo lloré mucho. Yo decía, aquí pasa algo, es como si yo me adelantara en el tiempo. Sí sentía que había muchas presencias y sentía que eran puras presencias de amor. Yo pasé a través de la oscuridad y encontré la luz. En una ocasión yo decía, yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya sé lo que es pasar. Yo ya sé lo que es ir allá. Una historia sorprendente esta de Gloria Arroyave. La encuentran ahí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Así se llama el canal de YouTube. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ustedes escriben ahí vida después de la muerte y les sale. Escriban ya mismo. Y bueno, llegamos al momento en el que yo les cuento historias de crecimiento, historias increíbles que nos pueden ayudar a ser mejores personas, a salir adelante. Así estamos en un momento crítico de nuestra vida, tal vez mirar qué es lo que nos está pasando y solucionarlo. Buscar solucionar lo que estamos viviendo o lo que podemos de alguna manera enfrentar, las dificultades. Y esta historia me gusta mucho, esta historia me llama muchísimo la atención, siempre me lo ha llamado y se llama El jardinero de Oxford, El jardinero de Oxford. Y habla un poquito de eso, de la perseverancia, y empieza así. En Inglaterra hay una universidad muy importante, muy prestigiosa, que se llama Oxford, ¿sí? La Universidad de Oxford, que además es muy costosa y mucha gente quiere estudiar ahí porque pues durante mucho tiempo fue una gran escuela o ha sido una gran escuela. Pues bien, durante los años 80 hubo un joven que quería estudiar ahí, pero tenía un problema, no tenía dinero. No solo no tenía dinero, no tenía un solo centavo, no tenía un solo peso. Y entonces él siempre veía a los estudiantes llegar incluso en sus automóviles, a hablar con los profesores y él decía, yo quiero ser médico de Oxford, yo quiero ser matemático de Oxford, yo tengo capacidad, pero no tenía dinero y nadie le ayudó, no pudo ganarse las becas, veía todo el tiempo a los demás y fue envejeciendo, ya no era joven y pasaron los años y él decía, Dios mío, yo quiero estudiar en Oxford, maldita sea. Y entonces, como no podía estudiar, recordó que su papá tenía una panadería y regresó a la casa. Se fue a la casa y dijo, papá, yo quiero estudiar en Oxford, pero ya no me alcanzó. Entonces voy a trabajar con usted en la panadería. Y el papá le enseñó a hacer pan y aprendió a hacer un pan buenísimo, un pan francés de esos baguettes largos, ¿ustedes han comido? De esos baguettes largos y empezó a hacer sándwiches. Y como ya había estado muchas veces en la universidad intentando pasar, intentando estar ahí, viendo cómo su sueño no se hacía realidad, pues empezó a ir allá porque ya lo reconocían. Lo decían como el muchacho que siempre ha querido estudiar en Oxford. Y se paró en la puerta a venderle sándwiches. Y sabía a qué hora salían los estudiantes, a qué hora salían los profesores. Y entonces se hacía ahí y le decía, ¿un sándwich? Le vendo un sándwich. Y la gente decía, uy, qué bueno. Lo compraba y se iba comiendo sándwiches. Y pasaron los meses y la gente comía sándwich. Y pasaron los días y la gente lo buscaba y comía sándwich. Y era así, todo el tiempo estaban por ahí comiendo sándwiches las personas. ¿Y saben qué es lo que sucedió después? Que se volvió famoso. Ya todo el mundo decía, uy, los sándwiches de Oxford. Y ya no iban solo los estudiantes, iban los empleados. El rector mismo dijo, estos sándwiches son parte de nuestra institución. Y se volvió famosísimo y entonces él puso un puesto dentro de la misma universidad. La universidad dijo, no venda fuera de pie, tenga un local. Abrió una empresa y empezó a vender los sándwiches de Oxford. Y después, con el tiempo, ya mayor, ya era un hombre de 70, 80 años, ya todos los doctores, todos los médicos, todos los decanos tomaron la decisión de darle a él un título honorario. Le dieron un doctorado honoris causa. Los grandes profesores de Oxford, los grandes profesionales, el rector mismo, no él, varios rectores que habían estado ahí manejando la universidad, se reunieron y le dieron el título como doctorado en ciencias económicas porque se había transformado el vendedor de sándwiches en uno de los patrimonios de la universidad. No pudo entrar a la universidad, pero su constancia lo convirtió en una estrella, en un patrimonio, en parte de lo que él quería ser. ¿Qué piensan ustedes de esa historia? Para mí es asombrosa y nos dice que podemos perseverar, buscar lo que queramos, conseguir nuestros sueños. Mi sueño siempre fue tener este podcast y ahora lo tengo. Y pues lo hago, no tanto por dinero, sino lo hago porque me gusta, porque usted me está escuchando. Lo hago porque es mi sueño y ese sueño para mí es mi vida. Y les quería decir eso, ya vamos a completar 3 años haciendo una gran cantidad de podcasts.
Esto es los audios de Cruz Escribiente. A ustedes estén donde estén, de verdad, de todo corazón. Lo mismo que les digo, los estamos acompañando. A ustedes estén donde estén, de todo corazón. Les quiero decir que yo a ustedes de verdad los quiero mucho.